Como saben, dentro del ciclo de charlas que iniciamos ya el año pasado de Otro Camino es Posible, lo que pretendemos desde el Ayuntamiento de Santa Lucía y desde el equipo, pues es dar a conocer y ofrecer la oportunidad de poner en práctica modelos alternativos de desarrollo tanto económico como social. El año pasado recuerdan que trajimos al profesor austríaco Christian Felber, fundador de la economía del bien común, y también trajimos al filántropo español y director de la Fundación Vicente Ferrer, Moncho Ferrer. Hoy traemos a Peru Sasia. Peru es el presidente de FIARE y miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa de Crédito Banca Popular Ética. Él nos va a ofrecer la conferencia Alternativas Económicas de Base Ciudadana, el proyecto de FIARE como banca ética. ¿Por qué aquí en estos y ahora en estos momentos hemos elegido a FIARE? FIARE aparece en el mundo de la banca como una alternativa dentro del mercado financiero que lo que intenta es construir una economía con otros valores al servicio de una sociedad más justa. Es una empresa que opera en España como agente de Banca Popular Ética. Es una cooperativa de crédito, como nos van a explicar después, que ofrece todos los servicios como cualquier otro banco, pero que sus valores son la ausencia de lucro, la democracia cooperativa y la construcción, como debe ser, de abajo arriba. FIARE es un instrumento financiero que dirige sus esfuerzos hacia todas las personas y entidades que trabajan para transformar la sociedad en una realidad más justa, participativa e inclusiva. Se trata de un instrumento para poner en manos de toda la ciudadanía activa que quiera recuperar la gestión de sus ahorros y dirigirlos hacia proyectos y actividades que puedan generar un impacto social positivo. Ellos pretenden ser un banco en manos de la ciudadanía. Nosotros compartimos estos valores con FIARE, es por eso por lo que queríamos traerles hoy esta experiencia. También, dentro de los argumentos que ellos plantean, dicen que FIARE crece allí, en aquellos territorios donde existe una sociedad civil organizada, una sociedad que quiera aprovecharse y ser la protagonista en su construcción. Entendemos, creemos y sabemos que Santa Lucía, la ciudadanía de Santa Lucía está preparada y tiene la base suficiente para formar, para empezar a trabajar en el sentido en que FIARE nos lo plantea. Peru Sasia es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. Durante 20 años desarrolló su actividad profesional en el ámbito industrial, principalmente en el área medioambiental y de salud ocupacional. Durante este tiempo publicó numerosos trabajos de investigación y patentes, especialmente en el campo de tratamientos de agua. Profesor de Ética Cívica y profesional de la Universidad de Deusto. Es miembro del Centro de Ética Aplicada de esta misma universidad, donde coordina la línea de investigación de organizaciones y transformación social. Participa en diversos programas de posgrado y formación de directivos, como el Máster en Ética para la Construcción Social de la Universidad de Deusto, el Máster en Microcréditos de la Universidad Autónoma de Madrid o el Máster en Economía Social y Solidaria de la Universidad del País Vasco. Autor de numerosos artículos y ponencias sobre temáticas relacionadas con la responsabilidad social de la empresa, la ética económica, la economía solidaria o la ética de las organizaciones, así como de los libros La empresa a contracorriente, Cuestiones de ética empresarial, Responsabilidad social universitaria, Manual de primeros pasos y Banca ética y ciudadana. Creo que tiene un histórico y un currículum que merece que esté hoy aquí con nosotros, poder escucharle y ver qué podemos aprovechar para poner en marcha aquí en Santa Lucía. Muchísimas gracias ya de antemano por estar aquí esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, alcaldesa Dunia. Encantado de estar aquí, encantado. Esto no es buena educación de ponentes, se supone que los ponentes somos educados y tenemos que empezar dando gracias. En mi caso no es así, no es que no sea educado, es que no estoy dando gracias por buena educación, estoy dando gracias por la acogida, por el clima, por el clima personal, ¿no? Por el clima que estamos teniendo, que en fin, ¿qué queréis que os diga? Me esperaba otra cosa, bueno, no sé, yo qué sé.
cualquier cosa impresiona a uno de Bilbao cuando sale de allí en cuestiones climáticas, ¿no? Para Fiare y para mí personalmente, estar aquí es un regalo. Es un regalo. Voy a preocuparme muy mucho durante toda mi exposición de demostrar que es un regalo. De hecho, si al final de mi exposición no ha quedado claro que este tipo de comparecencias, este tipo de oportunidades, todo lo que ha ocurrido en este intenso día y medio es un auténtico regalo, un tesoro para un proyecto como Fiare y para mí personalmente, habré fracasado en la exposición. Creo que se verá, y es lo que pretendo justificar, el por qué esta gratitud que en este momento siento tiene carácter eminentemente político y no solo personal. Estoy aquí tremendamente agradecido por la oportunidad que habéis dado al proyecto Fiare de crear este espacio, este momento y, como muy bien nos decías, esta apuesta por caminar juntos en el futuro. Muchas gracias también y empiezo una exposición. Me preguntaban, no sé de dónde, la SER creo que ha sido, que ha traído la crisis a Fiare y ha traído dolor como a todo el mundo. Decir otra cosa, esto de que la crisis es una oportunidad, yo ya he tenido alguna enganchada con algún colega en la uni, sobre todo de la facultad comercial y así, porque me parece una frase obscenota si no la explicas bien. La crisis a Fiare sí le ha traído una oportunidad, la verdad, y es que solemos tardar bastante menos en explicar el proyecto. ¿Por qué? Pues porque Fiare se empezó a pensar en el 2000. En el año 2000, en este país se ataban los perros con longanizas, como solemos decir por ahí arriba. Ibas a un banco, pedías un préstamo y te daban más de lo que querías. Había un ánimo continuo de que nos endeudásemos, de que tirásemos de la tarjeta de crédito, todo iba bien. Y nosotros decíamos, digo nosotros, pues un grupo de gente, no necesariamente los más espabilados de la zona, un grupo de gente, del mundillo ese de la economía solidaria, decíamos que esto no iba bien, a pesar de nuestras lustrosas cajas de ahorros, a pesar de nuestras fundaciones de bancos, a pesar de la responsabilidad social de la empresa, a pesar del mecenazgo, a pesar de todo eso, esto no iba bien. Había algo de piramidal en el asunto, había algo de burbujota, había, bueno, pues mucho ladrillo, había bastante insostenibilidad, en fin. Todo esto, en el 2000, cuando empezamos a decir que estábamos planteando construir una alternativa en la esfera económica, particularmente en el mismo corazón de la bestia, es decir, en el sistema financiero, un banco alternativo, pues la gente nos miraba como las vacas al tren, efectivamente. Decía, ¿a qué? ¿Qué necesidad de alternativa tiene el sistema financiero? Obviamente había mucha gente que estaba sufriendo ya en el 2000, víctimas de crisis permanentes. Esta que se llama ahora la crisis, esta que empezó con la quiebra de Lehman Brothers en el 2008, pues en fin, tiene unos elementos interesantes de analizar y algunos factores alarmantes, porque es una crisis que se ha nutrido ya de forma desgarradora de los poderes de la globalización para los agentes económicos. Hacer reflexiones hoy sobre la pertinencia o el interés de buscar alternativas en la esfera económica parece algo más fácil. Y yo, desde luego, no voy a emplear demasiado tiempo en explicar por qué pueden parecer necesarias alternativas en la esfera económica. Me parece más interesante dedicar un poco de tiempo a explicar cómo son esas alternativas, cómo deberían ser, si queremos que sean alternativas, qué valor tienen, cómo se construyen, y todo tratando de explicar por qué el proyecto Fiare se piensa como se piensa, por qué es como es, y por qué me voy a pasar 45 minutos hablando, y de lo bancario que es Fiare hablaré como 2 o 3 minutos al final. Con lo que igual decepciona a alguien, pero bueno, habrá un turno de preguntas y entonces ya hablaré de tipos de interés y cosas por el estilo. Explicar un proyecto de alternativa como Fiare requiere un pequeño paréntesis y una primera parte que no tiene nada que ver con la banca. Tiene que ver con nosotros en el sistema económico. Cuando hablo de nosotros y de nosotras, hablaré en todo caso de personas y organizaciones.
hablando de esos sujetos que nos movemos, agentes, que nos movemos en la esfera pública y que hacemos unas cuantas cosas, por ejemplo, tomar decisiones económicas. Cuando se me preguntaba por cómo podíamos titular esta conferencia, esta charla, a mí me gusta llamarlas charlas porque un compi de la uni dice que las charlas las dan los charlatanes, pero no es así. Esto es una charla, la conferencia es algo, yo creo que demasiado gordo como para llamarlo así. Esto es una charla sobre todo porque espero que sea un diálogo, ¿no? Decía que a mí me gusta llamar así o avisar que de lo que voy a hablar es de esto. Aunque se me pida estrictamente presentar el proyecto FIARE, no puedo. Si presento el proyecto FIARE sin hablar previamente de cómo entendemos lo que es una alternativa y cómo entendemos lo que necesitan nuestras sociedades de nosotros y nosotras como personas y organizaciones de cualquier nivel para regenerar lo que es actualmente una auténtica obscenidad, si no puedo hacer eso, el proyecto FIARE va a ponérselo a huevo a todas estas personas encantadas de enterrar estas alternativas en el cementerio de los sueños imposibles. Estos son, pues, proyectos que se pueden entender con una cierta candidez, buenos chavales, majos chicos, esto no vale para nada. Yo ante eso me revelo radicalmente. Creo que con razones, y son las razones que pretendo explicar cuando comunique lo que es un proyecto de base ciudadana en el que lo más importante es cómo lo construimos. Cuando nos pensamos en el sistema económico, pues tenemos el problema de siempre. En sociología, en teoría política y leyendo las noticias de la prensa, tampoco hace falta ir muy lejos. Estamos pensando en cosas que ocurren en la escala micro, esa escala en la que se juega por buena parte de nuestra felicidad, esas relaciones en las que me doy cuenta que la pobre tienda de la esquina ha tenido que cerrar porque ya las grandes superficies y su presión han hecho imposible que se sostenga, esas relaciones en las que se ve que resulta cada vez más débil el estado de bienestar en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad, ese circuito muy cercano en el que, como digo, se juega buena parte de nuestra felicidad. Cuando nos pensamos frente a lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, ese es un nivel. Hay otro nivel de pensamiento en el que analizamos las organizaciones y vemos cómo se comportan los partidos, las administraciones, las empresas, las iglesias, las universidades. Y luego hay otro nivel de análisis más macroeconómico, ese que últimamente está todo el día en los titulares, del que no entendemos nada y la verdad es que no queremos entender. ¿Por qué tengo que entender yo de prima de riesgo? ¿Por qué tengo que entender de prima de riesgo? ¿Por qué tengo que entender la calificación que da la agencia de rating al bono a 3 meses de no sé quién? ¿Por qué tengo que entender de esto? Que yo soy una persona que me preocupo de otras cosas. Que yo he decidido en sociedad estar, vivir y comportarme de tal manera que no se me puede pedir que entienda de eso y sobre todo que es que aunque entienda, ¿qué hago? Aparte de indignarme. Cuando pensamos en estas cosas y nos pensamos dentro del sistema económico, pues a mí no se me ocurría ninguna foto más que esa, porque es bastante dramático lo que el sistema económico hace de nosotros hoy. Decisiones tomadas en no sé qué lugares, que luego influyen radicalmente en el comportamiento de las empresas, influyen radicalmente en el comportamiento de muchas organizaciones, influyen radicalmente en la capacidad de esas organizaciones de hacer unas cosas u otras, influyen radicalmente en nuestro bienestar, influyen radicalmente, y esto es sutil y es fastidiado, influyen radicalmente en nuestro carácter. Hay un escritor, Richard Sennett, que tiene un libro que se titula La corrosión del carácter, en el que hace un análisis muy interesante sobre cómo este sistema nos hace malotes, malas personas, temerosos del futuro, necesitados de tener seguridades, por responsabilidad, incluso es muy sibilino, que padres que no se precien
no ahorrarán todo lo que puedan, harán planes de pensiones, pólizas privadas de salud, lo que sea, para ellos, para sus hijos. ¿Quién no haría eso? Así nos construye este sistema y así nos quiere este sistema, nos necesita así, ¿no? De tal manera que nosotros en el sistema económico, pues en fin, pues parece que estamos, pues eso, sacando el último dedo en una maraña de globalización. Cierro este paréntesis. Todo esto que he dicho no ayuda. No ayuda nada. A mí no me ayuda y nunca me ha valido esta línea de reflexión. Porque parece más bien un discurso. Y sobre todo parece más bien una sentencia. ¿A quién le interesa eso? A mí no me suele gustar, suelo decir bastante también a muchos colegas y tertulianos, y, en fin, lo que estás transmitiendo, ¿qué genera? En ti, en mí. Yo, si no acabamos segundo compromiso, si no acabamos esta sesión un poco más ilusionados de cómo hemos entrado, y este es un colectivo, me huele, que con un nivel de motivación y de ilusión superior a la media, pues si no salimos un poquitín más ilusionados, yo he sido un cenizo y no me volváis a invitar. No vale para eso. Yo no puedo hacer ese discurso. Nadie que creo que tenga la más mínima intención de convocar a personas, a organizaciones en un proyecto que es ilusionante, debería hacer un discurso culpabilizador de habéis consumido mucho por encima de vuestras posibilidades, no os dais cuenta que esto que hacéis hace insostenible medioambientalmente. A ver, vale, de acuerdo, pero cerramos el paréntesis. Y dado eso, ¿qué podemos hacer como personas, como organizaciones? Esta pregunta, yo digo de antemano que estoy totalmente convencido de que la inmensa mayoría de la gente tiene, como decía Muguerza, el filósofo, el resto de dignidad suficiente para hacérsela. Lo mismo que estoy convencido que enfrentados a realidades de sufrimiento y de violencia, de injusticia, enfrentados directamente, reaccionamos. Yo estoy convencido de eso. Pensaréis que soy buenista respecto al ser humano, etcétera, etcétera. Claro, me chupo un dedo, pero no los 20. También pienso que este sistema económico, y particularmente este sistema económico, apantalla de tal manera las relaciones de victimización, de desigualdad, de vulneración con nuestra vida cotidiana, y nos satura de tal manera de mensajes de éxito, de bienestar, de felicidad muy vinculados al consumo, que lo que hace es anular ese sentido de responsabilidad muchas veces. Lo hace muchas veces. Pero en todo caso, yo sí que creo que colectivos que generan un discurso y una reflexión sobre, dada esta situación, qué podemos hacer, llegan a conclusiones. Esto requiere acción colectiva. Hipótesis número 1. Esto requiere acción colectiva. Todo lo que voy a decir no es para héroes solitarios. No es para héroes solitarios. Todo lo que voy a decir es tan extremadamente contracultural, tan extremadamente contracorriente, que no puede afrontarse, no durará, si no es en contextos de acción colectiva. Hipótesis número 1 sobre cuáles son los pilares básicos de un proyecto de banca ética de alternativa. Necesariamente de acción colectiva. No porque el rollo este de la participación es guay en los movimientos sociales, no, porque es que si no es de acción colectiva, va a ser muy difícil que dure. Va a ser muy difícil que dure, dada su naturaleza contracultural, dado que es un proyecto notablemente a contracorriente. Por lo tanto, volvemos a la pregunta inicial. Y dado todo esto, cuyo diagnóstico pues no he enfocado, o sea, no me he dedicado mucho tiempo a hacerlo, pero estoy bastante convencido de que lo compartimos. Dado todo esto, hay respuestas hoy posibles desde la ciudadanía. Hay respuestas posibles. Y ante eso, pues seguramente compartiréis conmigo que ciertamente hay unas cuantas respuestas posibles. A mí se me ocurren por lo menos 4. La indignación es una respuesta. Creo que tiene mucho valor ocupar el espacio público
pacíficamente mostrando indignación, creo que tiene valor, recordar el camino a las ágoras, recordar el camino a las plazas. Todo esto es metafórico, se puede hacer literalmente haciéndolo o se puede hacer recuperando espacios públicos y lugares de militancia en la esfera pública, que no necesariamente son concentraciones en plazas, pero en todo caso expresar indignación. Decir basta ya, como dijimos en el País Vasco, demasiado tarde para muchos, pero en algún momento, decir basta ya. Solidaridad, cuidado con esto. Quienes nos movemos en el mundo de la ética organizacional y la ética de la intervención social, de la cooperación, nos solemos poner bastante estupendos sobre los riesgos del asistencialismo, que es verdad. Es importante que las organizaciones doten de un contenido político a su acción, y el proyecto FIAR es un proyecto esencialmente político. Pero también es cierto que hay momentos en los que asistir es un imperativo moral con la que está cayendo, dadas las circunstancias. Y ahí se activa una solidaridad que no nos olvidemos que es una virtud transitiva. O sea, yo me puedo considerar solidario. Si no soy percibido como solidario, no soy solidario. La solidaridad requiere dos sujetos. La solidaridad se programa, se planifica, se presupuesta, también en nuestras cuentas familiares. Por tanto, hay una respuesta que hay que decirlo y hay que repetirla, y es que en estos tiempos hay elementos de solidaridad. ¡Ojo! Y la solidaridad tiene dos dimensiones, que las veremos luego al hablar un poco del cooperativismo de crédito y de la banca ética. La solidaridad puede ser virtual, lo cual es genial, que se reúnen personas para apoyarse mutuamente, fantástico, pero hay circunstancias en las que puede haber terceros que no han podido mutualizarse por distintas razones, porque están muy lejos, porque no tienen la capacidad de mutualizarse, por lo que fuera, y entonces tenemos que preocuparnos de acciones de solidaridad descentrada con terceros, en contra de nuestros propios intereses económicos de utilidad a corto plazo. Este es uno de los dilemas de la filosofía moral en estos tiempos. ¿De dónde rescatamos las motivaciones para lo que parece un imperativo de regeneración en estos tiempos, que es ponernos de parte de personas, situaciones, ecosistemas vulnerados, en riesgo, y hacerlo en contra de nuestros intereses económicos inmediatos, pagando más cara una lechuga, renunciando a 2 puntos de tipo de interés en un depósito? Esa es una respuesta ciudadana posible, también lo es, sin lugar a dudas. Otra respuesta tiene que ver con desmontar los relatos neoliberales. El sistema económico actual es un nicho cultural, es un relato de éxito, con unos análisis consecuenciales, muchas veces lamentables, cuentos de la lechera. El otro día hasta el Papa se animó a utilizar un término que lo venimos utilizando desde hace muchísimo tiempo mucha gente, y es la absoluta falacia de la teoría del desparrame o del derrame. Utilizó este término en la exhortación esta que he escrito. Dijo que eso era una barbaridad. Es esa teoría que dice que si llega una gran transnacional y empieza a hacer una explotación minera y consigue extraer el tal y generar tal, al final todo ese beneficio se derramará y la sociedad florecerá. Y un huevo, con perdón. Eso no pasa. Eso no pasa. La teoría del derrame o del desparrame de la riqueza no pasa. Ha habido muchísimas pruebas históricas y muchos de los relatos neoliberales de muchos de nuestros grandes líderes están basados en esa teoría. Seamos primero austeros para luego poder apoyar, para luego, los luegos nunca llegan. Los luegos nunca llegan. Por tanto, desmontar esos relatos es importante. Esto, volvemos a la hipótesis 1, tampoco se hace individualmente. Es muy importante hacerlo colectivamente. Es muy importante entenderlo, construirlo, es muy importante atender a personas, organizaciones que se preocupan muy mucho de colaborar en ese desmontaje de estos relatos que tienen más agujeros que un colador, muchos de ellos, ¿no? Recuperar valores enterrados, hacer experimentos, circuitos cortos, a la escala municipal es un filón. Circuitos cortos en los que
reexperimentamos la cooperación, la prioridad del bien común, valores que son valores esencialmente humanos, que son valores esencialmente económicos, pero que son valores que el neoliberalismo ha dicho que no le vienen bien para funcionar. Dicho eso, aparece una última pregunta, y de hecho construir alternativas económicas es una respuesta ciudadana posible, es deseable, es interesante, es para élites, es para soñadores, es utopismo tontorrón, es imposible vivir sin intentarlo. Podríamos hacer un test con un montón de... ¿Usted dónde pone el tic? Crear alternativas económicas, circuitos económicos de distinto tipo que traten de hacer las cosas de una manera completamente distinta. Esto en España ha tenido en los últimos años, yo me atrevería a decir, que una auténtica revolución. Llevábamos bastantes años de retraso respecto a otras sociedades europeas en términos de promoción del asociacionismo y tal. Bueno, todavía no hace demasiado, si te reunías te metían en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, rescatar derechos civiles políticos pues llevó un rato. El asociacionismo, la construcción de alternativas económicas de diverso tipo, en los últimos años, yo llevo una temporada y hay gentes por aquí que llevan más que yo en el mundo de las redes de economía solidaria, en concreto en la red de economía solidaria que hay articulada en España ahora, que reúne pues algunas alternativas económicas, unas cuantas por lo menos. Si hace 10 años nos dicen que hoy dentro de esa red hay producción de energía alternativa, hay seguros alternativos y hay banca ética, se reirían. Ya imposible. Esto de las alternativas es pues para la jardinería, la inserción social, algún huertillo, alguna cosa. No. Es para todo eso, mucho de eso, cada vez más, pero además para actividades que están en el mismo corazón de la bestia, como digo. El tema energético, el tema de los seguros, hasta en telefonía móvil, yo qué sé. En fin, se empiezan a plantear circuitos económicos de alternativa. Entender los proyectos de banca ética requiere entender todo este proceso mental, que lo he recorrido y ya podéis perdonar, no para explicároslo, que seguro que lo sabéis, sino para explicar cuál es el proceso mental que lleva a que unas cuantas personas y organizaciones, hoy unas 5.000 aproximadamente en todo el Estado, respondan a esa última interrogante diciendo eso, sí, efectivamente, y crear alternativas. Es un imperativo, no es una afirmación y menos dogmática, los jueces al final tenemos ese problema que parece que estamos enseñando, no estoy enseñando nada. Quien responde, se responde y dice, es hoy un imperativo de ciudadanía contribuir a construir alternativas. Fijaros en la frase que tiene su tralla, Tiene su tralla porque luego hay movimientos de alternativa, incluso dentro de la banca ética, que se aproximan y lo que te dicen es consuma banca ética. Si no, Fiare no. Fiare dice construya banca ética. Lo de consumir vendrá por añadidura, como decía el otro, pero construya banca ética. Lo importante es construirla. ¿Y por qué lo importante es construirla? No es por un razonamiento circular de, hombre, si nadie la construye no hay alternativa, no es solo por eso. Es porque construyendo proyectos podemos participar de procesos de acción colectiva contraculturales y reforzarnos en los otros elementos de compromiso ciudadano, en la indignación, en el espíritu crítico, en la puesta en juego de valores propios del sistema económico, pero enterrados en el sistema económico actual, ¿no? De tal forma que construir alternativas es, para los que opinamos que merece la pena intentarlo haciendo otro banco, es un imperativo de ciudadanía. Por eso, cuando nos acercamos a organizaciones, a agentes sociales, e intuimos que la música es parecida, el planteamiento es ese.
Por eso es una extraordinaria noticia que un ayuntamiento diga, oigo la música, me suena, es la que está sonando todo el día por aquí, y ya lo he pillado, ya sé que no quieres que haga un depósito, no, lo que quieres es que empecemos a trabajar juntos y ya veremos lo que hacemos nosotros, lo que hacéis vosotros y lo que hace todo el pueblo, ya veremos. Construir alternativas. El ADN de FIAR es ese. El ADN de FIAR es estrictamente ese. Todo lo demás es consecuencia de esto que estoy diciendo. Y dicho eso, se generan dos consecuencias. Una, cómo construyamos el proyecto es lo más importante. Lo más importante es cómo construyamos el proyecto. Será importante el sistema informático, serán importantes la red de oficinas, será importante el know-how, será importante los precios, la aproximación al mercado, el logo, la política de comunicación, sí, todo eso. Que se compra todo eso, por cierto. Lo que es insustituible y lo que es esencialmente nuestro y no puede comprarse es cómo se construye el proyecto. Porque además, cómo se construye el proyecto es la única posibilidad, construirlo de determinada manera, que ahora explicaré, la única posibilidad de garantizar una propiedad de esas que cuando las sueltas ya empiezas a ver entre la audiencia caras como de escepticismo, es que es no lucrativo. Es esencialmente no lucrativo, como tiene que ser cualquier proyecto de alternativa, por cierto, pero esto lo digo como nota a pie de página. Yo solo vengo a explicar FIARE. FIARE es un proyecto de banca ética esencialmente no lucrativo, y eso solo no se consigue con una forma jurídica determinada. No, como somos cooperativas, en fin, vengo de ahí arriba, malos tiempos para el cooperativismo. No es por la forma jurídica, no es por el marco legal, no es por el país en el que estás, no es por cómo te estás construyendo, por cómo te estás construyendo. Porque quienes construimos FIARE, quienes nos hemos incorporado jurídicamente, dejando pasta, dejando sueño, dejando kilómetros, dejando muchas cosas, dejando salarios, quienes nos hemos incorporado a este proyecto, venimos motivados por unas cuantas cosas. En ningún caso por el retorno económico de nuestras inversiones. En ningún caso. FIARE ha costado montarse aproximadamente 5 millones de euros. Más o menos, de 5 millones de euros. Aparte de eso, tenemos otros 5 millones de euros de capital social, que no nos hemos gastado. Gente que se tira de los pelos, pero hombre, por Dios, los gastos iniciales de un proyecto se hacen con el capital social de los socios. Se pone, no, nosotros no hemos hecho eso. Nosotros hemos puesto capital social, lo hemos dejado debajo de un colchón, guardadito, no lo hemos arriesgado. La gente que ha hecho capital social en FIARE, y hay unos cuantos, saben que no son preferentes, que no hay riesgo empresa. Cuando haya, será enseguida, os avisaremos, y en ese momento serán participaciones cooperativas, y ahí, si la cooperativa se va al carajo, el dinero se pierde. Pero es que aparte de esos 5 millones y esas 5.000 personas socias que han comprado participaciones, aparte de esas, es que nos hemos gastado ya 5 millones de euros, más o menos. ¿En qué? Pues en montar esto. En tener 8 personas contratadas ahora, en empezar a recoger, utilizando una fórmula legal pero compleja, 40 y pico millones de euros de ahorro, en haber concedido financiación a 200 proyectos aproximadamente por valor de unos 36 millones de euros, bueno, en hacer todo eso, en tener una oficina en Bilbao, otra en Barcelona, otra en Madrid, en poder tener el dinero suficiente para que nos reunamos de vez en cuando en algún lugar los responsables de todas las áreas territoriales. 5 millones de euros en 12, 13 años que llevamos construyendo este proyecto. ¿De dónde los hemos sacado? De arqueología social pura. De 300 en 300, de 600 en 600, de 1000 en 1000, de 3000 en 3000 en algunos casos. De alguna administración que ha puesto un dinerito. Llegamos a un punto en el que ya la propia actividad de intermediación hace sostenible el proyecto. No debemos
ni un euro a nadie y no hay ningún inversor esperando porque le contaron allá por el 2003 que esto de la ética iba a vender mogollón y que hiciese el favor de invertir, que luego se iba a forrar. No tenemos de esos. FIARE le caracterizan dos cosas que van unidas. Una autonomía, una libertad absoluta y una fragilidad notable. Claro. No, es que tendríais que crecer más rápido. ¿Con qué dinero? Hombre, ya invertiría. Que gente que no. Que no, que no vamos a hacerlo así. No vamos a hacerlo así. Pues es una pena, porque perdéis la ola de expectación, el factor de oportunidad, lo siento mucho. Vendremos a Santa Lucía. No vamos a abrir una oficina en Ciudad Real, porque aquí nos ha dicho que hay muchos habitantes allí y no tenemos ni red social, ni grupo de implantación, ni organizaciones promotoras, ni nada. No. Así nos construimos un modelo friki de hacer banca, un modelo distinto. Claro, construyéndonos así, hemos conseguido conocernos muy bien el proyecto FIARE y el proyecto de Banca Popular Ética, un proyecto italiano con un ADN muy similar al nuestro, que le pasan parecidas cosas a las que nos han venido pasando a nosotros, pero les pasaron hace 15 años. Nos hemos conocido, nos hemos acercado, nos hemos mirado y nos hemos dicho, oye, creamos una estructura cooperativa europea como podamos y empezamos a crear un proceso de integración horizontal, justo más o menos como se ha venido construyendo Europa, ¿verdad? Desde abajo, con articulaciones horizontales, intentando profundizar en la participación, buscando relaciones entre actores sociales de distintos países, etcétera. Bueno, pues así lo estamos haciendo. Ese proceso de integración se ha culminado. Culminó en la Asamblea de Florencia del año pasado. Elegimos un consejo de administración conjunto de la cooperativa, consejo de administración le llaman en Italia, consejo rector, de la cooperativa, más mujeres que hombres, por cierto, en aquel consejo. En este consejo de administración tenemos 7 mujeres y 6 hombres. Y una base cooperativa con estructura en España y en Italia. 40.000 personas y organizaciones, los italianos son algo más grandes que nosotros por ahora, crecen más despacio que nosotros, lógicamente, y números ya pues de una entidad financiera pequeñita, pero no la más pequeña del mundo. Para los que estéis acostumbrados a estos números, 1.000 y pico millones de euros de ahorro, 700 millones de euros de financiación, en fin, 15 oficinas, 80 grupos locales de socios. Bueno, es un proyecto sostenible de banca ética, una cooperativa de crédito. Estaréis diciendo, bueno, nos vas a decir de una vez por qué es de banca ética. Porque hasta ahora podía haber estado contando la historia de no sé qué Montepío, no sé qué caja, de no sé qué... ¿Por qué es de banca ética? Y ahí suele aparecer la pregunta, el bueno de Arcadio Oliveres hizo famoso el cuento del oximorón. Esto de banca ética es un oximorón, como inteligencia militar y todas estas cosas son dos términos que se autoexcluyen. Los proyectos de banca ética son proyectos que se construyen después de haber hecho un análisis ético de lo que debe ser la intermediación financiera. La intermediación financiera es conectar ahorro y crédito, solo conectar ahorro y crédito. Eso no es exactamente lo que hacen los grandes grupos transnacionales de banca, ahora hacen muchísimas cosas más. Pero a nosotros lo único que nos preocupa es eso, es conectar ahorro y crédito. Nada de especular, nada de vender radiocasetes, nada, en fin, ahorro y crédito. Los proyectos de banca ética analizan qué interés social puede tener conectar ahorro y crédito y sacan conclusiones. Esto, como digo, llevaría un buen rato hace un cierto tiempo. Hoy las conclusiones son tan obscenamente evidentes que es bastante más fácil entender qué hace un proyecto de banca ética. Un proyecto de banca ética restringe severamente los ámbitos de financiación. Obviamente no se mete en la esfera especulativa, solo presta para proyectos de la economía real. Tiene limitados los niveles salariales. No retribuye
a los órganos de gobierno, no paga dividendos por las acciones, es completamente transparente en el circuito del dinero, invita a su base social, no solo invita, sino promueve que su base social participe, incida y sea el rostro de la entidad allá donde está implantada. Tiene un equilibrio entre, esto es sofisticado, pero seguramente a mucha gente le interesará saberlo, tiene un equilibrio estricto entre tecnoestructura y socioestructura. Los técnicos no hacen lo que quieren. Los grupos locales tienen influencia de socios. Por ejemplo, los grupos locales evalúan las solicitudes de financiación. Y si ellos dicen que no se da, no se da. Y si ellos dicen que sí se da, la oficina tendrá que hacer lo posible por darla. La oficina hace la evaluación de riesgo financiero, claro, como en cualquier otra entidad, pero los grupos locales hacen la evaluación de idoneidad ético-social del proyecto. Si el grupo local dice que no, ya puede ser el proyecto comercialmente más jugoso del mundo que no se va a dar. Cuidado, porque este matiz es muy importante, porque al final si vosotros preguntáis a cualquier banco si evalúa ético-socialmente los proyectos que da, van a decir todos que sí. Eso lo hace el BBV, el Santander, todo Dios hace eso. Los que explicamos un poco de ética de las organizaciones nos suele gustar mucho hablar de cuáles son los mecanismos concretos dentro de la organización para garantizar ciertos valores. Y lo que no te explican nunca es cómo hacen la evaluación ético-social. En nuestro caso lo decimos abiertamente, la hacen voluntarios, socios del proyecto, que no dependen jerárquicamente ni del director financiero, ni del comercial, ni del presidente, no dependen de nadie. Son voluntarios y por tanto no se están jugando ni el sueldo, ni que los echen, o sea, tienen muchísima libertad para tomar en responsabilidad la decisión que tengan que tomar. De tal forma que ese es uno de los elementos que justifica que el rol de la base social es un rol significativo, que tiene que tomar decisiones sobre un montón de cosas, ¿no? Otro de los elementos de la banca ética. Más elementos que normalmente tienen los proyectos de banca ética y muy particularmente el proyecto FIARE. Son proyectos que lo que se preocupan es no solo de generar un circuito financiero, y esto es, hay que decirlo porque no se suele decir con frecuencia, no solo de generar un circuito financiero de banca. Yo efectivamente os digo, el ahorro, los productos de ahorro en FIARE son productos bancarios, normales y corrientes, estrictamente bancarios. Hasta ahora libretas de ahorro. A partir de septiembre, cuentas corrientes, banca por internet, tarjetas, bueno, todo lo que podamos, no. Eso. Y poco a poco pues iremos avanzando en más cosas. Los productos de ahorro, como digo, son productos estrictamente bancarios. Textos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, que nadie se había preocupado por él hasta hace un par de años, y ahora todo el mundo pregunta si son 100.000, 80.000, 70.000. Protegido también por el Fondo de Garantía de Depósitos, supervisado en nuestro caso por el Banco de Italia y el Banco de España. El Banco de España ya nos ha hecho una inspección, y el Banco de Italia nos hace inspecciones cada 3 meses. Una inspección del Banco de Italia yo no lo conocía, pero ahora que estoy en el Consejo, pues pasan cosas que te quedas al helado. Te quedas al helado sobre todo porque dices, joder, si esto pasase así en todos los bancos, no hubiera pasado lo que ha pasado, ¿verdad? Porque somos tontos nosotros, eso no nos pasa a nosotros. El Banco de Italia, a nosotros nos llegan 2 inspectores del Banco de Italia a la oficina central en Padua, un lunes a la mañana, sin haber avisado, por supuesto, y dice, el director general está, ahí no está, el subdirector es igual, nos libráis una habitación, por favor, y darnos todas las claves de los ordenadores. Y se empiezan a leer emails. ¿Por qué el director de la oficina dijo que este préstamo no había que darlo y luego lo dieron? Con nosotros hacen eso. Estáis pensando, vosotros sois idiotas. Porque si esto se hiciera de verdad, me da la impresión que hay pues algunos que no tendrían que hacer el paseillo ese ahora por la rampa de no sé dónde. ¿Ya? En fin, son productos, a lo que voy, estrictamente financieros. Estrictamente financieros. Nosotros hacemos banca. El crédito, no obstante, lo restringimos mucho. En el caso de FIARE, restringimos los ámbitos de financiación, pero en ese circuito, ahorro-crédito, nos comportamos como un banco desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista del riesgo, desde el punto de vista de la evaluación del riesgo, y en ese circuito
tenemos la obligación de tener la morosidad controlada, porque si no yo no te puedo decir a ti que respeto la integridad de tu ahorro, que lo podrás retirar cuando quieras y al mismo tiempo estoy dando créditos que no consigo que se me devuelvan. Nuestro nivel de morosidad es entre 10 y el 20 veces menos que la media del mercado en España ahora mismo. Estamos por el 1%. Y en España, según introduzcas más o menos sectores inmobiliarios, la morosidad se va casi hasta el 20% en algunos casos. 10, en fin. En nuestro caso es del 1%. Y dices, joder, qué conservadorotes sois vosotros, ¿no? Con la que está cayendo, podéis arriesgar un poco más. Claro, los proyectos de banca ética, otra cuestión que les pasa, es que llegan a una conclusión, si son honestos con su proyecto y realmente están interesados en orientarse al bien común y no es una operación de imagen ni, en fin, los proyectos de banca ética llegan a una conclusión paradójica. Le llamamos en algún libro el principio de insuficiencia, de una forma un tanto rimbombante, ya sabes cómo somos los académicos. A veces los proyectos de banca ética llegan a la conclusión de que no se puede hacer solo banca, que hay que hacer muchas más cosas y que banca vigilada. Hay que hacer circuitos para bancarios de ahorro crédito también. Conseguir dinero cómplice, como puedas, de la clientela, de la administración, de quien sea, y hacer operaciones de crédito desesperadas. Joder. ¿Y eso? Pues porque el derecho al crédito no está de ninguna manera vinculado a la capacidad de ofrecer garantías patrimoniales a priori de que vas a devolverlo. Esa es una conexión que es estrictamente económica. Es una conexión que garantiza que las entidades financieras, como tengan garantías patrimoniales a priori, es que les da igual lo que vayas a hacer con el crédito. Como si el proyecto no funciona, que me da lo mismo. Ahora ya no. Antes, cuando podía trincar una casa, ya te la trincaré, no pasa nada. En cambio, nosotros queremos que el crédito funcione. Queremos que el crédito dé lugar al apoyo de un proyecto que sea viable. Pero es que además entendemos que el derecho al crédito, y esta es una cuestión que nos llevaría muy lejos, sin ser equivalente a otros derechos humanos, pero sí es facilitador de otros derechos. Desde luego es facilitador, siguiendo a Amartya Sen y sobre todo a su mujer, que era la espabilada del grupo, el desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces, claro, hay nichos, perdonad el lenguaje más mercantil, hay nichos de mercado que tienen unas necesidades que desde un punto de vista de justicia debes atender, pero que sabes que te van a dar un 20% de morosidad. Y no estoy hablando de especulación inmobiliaria, no. Estoy hablando de emprendizaje en pescadores locales de Sri Lanka, que les vendría muy bien un crédito o capital semilla, capital riesgo para empezar a caminar y montar un pequeño negocio y tal. Ahí sabes que va a haber una morosidad de leche. Dices, ¿por qué? Porque los de Sri Lanka se caracterizan por ser orjetas. No, que estás en entornos de vulnerabilidad. Acordaros de la solidaridad descentrada, la que hablaba antes. Estás en contextos de vulnerabilidad. Viene un tsunami y se mueren. No devuelven el crédito. Tienen gastos funerarios más. Un inmigrante que anda por aquí tiene que hacer una derrama porque el ascensor le ponen una multa. Se acabó. En esos contextos hay que negar el derecho al crédito. Una reflexión como la que hacemos nosotros, como sistema de banca ética, dice que no hay que negar el derecho al crédito en esas circunstancias, pero no se puede hacer con el mismo dinero, hay que hacerlo de otra forma. Eso lo que genera es sistemas de banca ética, en los que te acercas a la ciudadanía y dices, acordaros otra vez de tomar decisiones en favor de terceros y a veces incluso en contra de nuestra utilidad económica inmediata. Tenemos un producto de ahorro en el que pagamos de interés el cero. Hay alguna organización dentro de FIARE que hace actividad local para bancaria, microcréditos y tal, que su publicidad es que nuestro tipo de interés sobre el ahorro es el -10. Cuando haces un depósito de 1000, ya va a empezar, te levantamos 100, nada más llega. Obviamente con todo tu patrimonio eso lo haces, ¿verdad? En FIARE, de cada 4 depositantes, 1 suscribe el producto que no retribuye. De hecho, si retribuye, nosotros generamos ese interés, se le venga, pero no se lo queda el ahorrador. ¿Qué hacéis con eso? ¿Subiros los sueldos? Pues no precisamente. Lo que hacemos es generar un fondo que nos permite meternos en jardines un poco más complicados. ¿Que son complicados? Esta
es la gran paradoja de todo el mundo microfinanciero y de la aportación de Yunus a la dignificación del microcrédito. Yo no sé por qué se sigue contando por ahí que los ámbitos de microfinanciación dan morosidades bajísimas, que no es cierto, que no puede ser cierto. ¿Por qué las fundaciones Grameen Bank son sobre todo fundraisers? Están buscando dinero. Oye, para cubrir los agujeros, ¿para qué va a ser? Nosotros también necesitamos estar ahí, pero claro, con otro circuito. Y eso genera un sistema de banca ética. ¿Cómo se pueden hacer esos sistemas? Por la propia estructura de construcción del banco. Porque las personas y las organizaciones que están ahí incorporadas son personas y organizaciones que muchas de ellas están motivadas para generar localmente circuitos de este tipo. ¿Dónde? No sé. Santa Lucía, no sé. Vale, no sé. Es otra de las características que tiene un proyecto de alternativa que tiene una clara vocación política, entendido por política como incidencia en la esfera pública, la búsqueda del bien común. Me parece una definición difícil de compartir. Es difícil de creer, quizás en estos tiempos, en muchos contextos, ¿no? Pero en todo caso, fiar está en eso, lo que queremos hacer. No nos olvidemos que estar en la esfera pública como consumidores estamos, y cuidado que sí estamos. Nuestras decisiones de consumo son tremendamente legitimadoras de muchos comportamientos. Por eso Botín podía ponerle la mano encima a Zapatero y decirle, presidente, ya de qué tiempos aquellos, cuide usted el Santander, que es muy importante para este país, y tenía razón. ¿Cómo de importante? Pues la importancia que le damos millones de clientes, centenares de miles de trabajadores. El músculo. Nuestros comportamientos en la esfera económica legitiman. Es una legitimidad, pues que no es una legitimidad basada en la justicia, pero es una legitimidad, es irreflexiva, será irreflexiva, lo que queráis. Pero es así, es una de las grandes maravillas del mercado. Por eso funciona tan bien, entre comillas, funciona tan bien para este sistema económico. Porque nos ponemos de acuerdo sin hablar entre nosotros. Y el club de los fans del Santander, pues lo engrosamos o lo engrosan montones de personas que no han hablado entre ellas para formar parte del club. No han hablado entre ellas en absoluto. Y sin embargo, todas sus decisiones se sincronizan con una potencia extraordinaria. Tratar de, bueno, arrestar, yo qué sé, tratar de crear circuitos de complicidad similares a esos es lo que ciertamente nos lleva a pensar en que la esencia de un proyecto de este tipo es que sea un proyecto estrictamente de acción colectiva, como digo, orientado al bien común. ¿Qué es FIARE hoy? Y acabo con esto. Una entidad, 5.000 personas, 4.000 y pico personas, 500 y pico organizaciones que han suscrito capital social, accionistas de la entidad, que nos hemos integrado en una cooperativa conjunta con nuestros socios compañeros de Banca Popular y Ética en Italia, con la idea de generar un proyecto de cooperativa de crédito común, que tiene ya la autorización del Banco de Italia y del Banco de España para empezar a operar como una cooperativa de crédito cualquiera en toda España. Tiraremos mucho de Internet, tiraremos mucho de banqueros ambulantes, tiraremos mucho de puntos de información, tiraremos poco de sucursales al uso, pues porque no tenemos pasta. Pues ya habría inversores que no. Eso va a ser que no. Mientras los 5.000 que estamos ahora estemos ahí, va a ser que no, porque hay unanimidad. Igual la estrategia sería mejor si viniese un montón de dinero no sé dónde. FIARE ha tenido propuestas de compra de entidades financieras, por supuesto que sí. Hace 5 años debíamos valer 1 millón de euros. Nos compraban. ¿El qué? No sé, el Fondo de Comercio, supongo, no sé, el logo que es más bonito que la leche, este de los puntitos. No. Tiraremos mucho de banca por Internet, como digo, tiraremos mucho de grupos locales y seremos absolutamente contracíclicos en cómo generamos el negocio. FIARE se presenta en público en un lugar, no vende nada, no me podréis acusar de haberos vendido algo, aprovecha esta oportunidad como el regalo que es, rindo cuentas de mi primera deuda con vosotros, explica el proyecto, un tesoro para FIARE poder explicarlo. Si consigue
convencer o atraer a un grupo de personas y organizaciones, 5, 6, 10, 12, que generan un grupo local, empieza a funcionar esto, y de ahí en adelante, después de unos cuantos meses, pues vas y pareces un banco. Crédito empezamos a conceder aún sin estar. Al crédito le concedemos prioridad. FIARE solo existe como entidad que recoge ahorro. Para eso sí ponemos como condición que haya personas, organizaciones, grupos locales. Pero hemos concedido crédito en muchos sitios en los que no estábamos implantados. No nos suele gustar, pero hay algunas veces que pues, hablaba de la solidaridad, de la ética de la emergencia, de respuestas que parece que son necesarias. Las dos únicas malas experiencias con créditos concedidos y no devueltos han sido concedidos en lugares en los que no teníamos red territorial y que fueron evaluados además por entidades de otros territorios, lo cual nos confirmó que no deberíamos hacerlo así. La dinámica, como digo, es absolutamente contracíclica. Normalmente lo que haces es decir, hay una oportunidad de mercado ahora tremenda, voy a empezar a abrir oficinas y a buscar clientes. Nosotros no nos pasa eso. No queremos hacerlo así. Pues tenéis pequeñines toda vuestra vida, pues encantados. Encantados. Sin embargo, creemos que, aun siendo pequeñines, podemos articular un proyecto a nivel europeo que ya veremos. Que ya veremos. La Federación Europea de Bancos Éticos son casi 30 cooperativas de crédito de banco. Nos hemos integrado 2. Ya veremos. Las otras están mirando con mucha atención cómo funciona esto. Técnicamente es complicado, están mirando con atención. Si consiguiéramos crear una red jurídicamente vinculada, muy descentralizada, de entidades que hacen localmente circuitos para bancarios y luego son una cooperativa de crédito conjunta, no parecería insignificante, pero eso es un sueño que ya veremos a dónde llega. Por ahora, encantados de la vida con lo que estamos haciendo, frustrados todo el día porque nos gustaría ir más rápido, pero también sabemos que la rapidez tiene que ver con el músculo, con el dinero, y no deberíamos en este caso, bajo ningún concepto, quemar etapas, con lo que nos dedicamos sobre todo a hacer lo que ciertas organizaciones, ciertos pueblos, ciertos lugares con sensibilidad suficiente nos regalan, que son presencias como estas. Muchas gracias.